Vamos a recibir con gran gusto aquí en estudios y en vivo al diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buen día, buenas tardes, muchas gracias. Feliz Día de los Abuelos, feliz natalicio de Artigas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. La curiosidad del nombre, son 3 nombres, ¿no? O 2 nombres y un apellido, obviamente. La historia de mi vida. Sí, sí. Todo el tiempo te preguntarían. Permanentemente. Sí. Increíble, más aún la anécdota familiar es cuando íbamos a sacar una cédula, que nos equivocaban los nombres con el apellido y teníamos que a veces emitirla de nuevo. Pero la historia de mi vida, clarificar el apellido y de mis hermanos. Claro, vamos un poco a esa historia personal, porque sos un diputado joven. ¿Cuántos años? 44. Ajá. ¿Cómo te encontrás? Primera legislatura. Primera incursión en la política legislativa. Primera incursión en la política legislativa. Llegar al Parlamento a veces es un logro y consecuencia de los actos, y a veces también es un poco casualidad, claro, o carambolas de la política. Claro. Pero en realidad soy un militante desde siempre. Es más, tengo identificado el día y el momento en que empecé a militar. A ver. Que fue una caravana de la lista 15 de Jorge Valle, una caravana histórica en el Parque Hotel. Creo que fue en el año 96, si no me equivoco. Pero en esa caravana que mi madre fue ella como militante de Jorge Valle a la caravana, nos llevó a nosotros, a mí y a mis hermanos, y me acuerdo que estaba una caravana histórica. A veces cuando cuento esto, los quincistas o los jorgistas dicen esa caravana fue histórica. Y yo me bajé del auto, me fui corriendo hasta el frente, hasta el principio de la caravana, le di una palmada a Jorge Valle por la espalda, me dio vergüenza y me fui corriendo. Y desde ese día dije, bueno, lo identifico como el día que empecé a militar, en una caravana de Jorge, y después siempre milité y tuve la suerte de conocerlo mucho también. Tu bautismo político. Ahora, de Montevideo. Montevideo. O sea, diputado electo por Montevideo, en este caso respaldando además a Pedro Bordaberry. Exactamente. En el liderazgo también. Empezamos con Gabriel Gurméndez en la interna y terminamos cerrando el ciclo con Bordaberry. ¿Es pertinente la discusión sobre liderazgos en el Partido Colorado o pueden convivir, coexistir dos personalidades fuertes como la de Pedro Bordaberry y la de Andrés Ojeda? Pueden perfectamente coincidir, convivir, no solo la de ellos dos, hay otros líderes también, así que es sano, es lógico, es prudente que así pase, fue la historia del partido. Veremos si no surgen más liderazgos. Esto es una renovación permanente, esto es un trabajo permanente. Yo no le veo ningún inconveniente. A veces yo entiendo que es divertido o que entiendo que es interesante, pero lejos estamos entonces ahora de aquella situación donde el partido, después de la salida de Valle y de Sanguinetti, que nos pasamos unos cuantos años buscando nuevos liderazgos, con tropezones. No olvidemos lo que nos pasó en el periodo pasado con Talvi. Entonces, hay que estar contentos de que hay varias personas pujando por los liderazgos del partido. Bien. ¿Coincidís con ese diagnóstico de que al Partido Colorado se le fue el vallismo, se le escapó el vallismo y pasó a otras filas partidarias? Para nada, no comparto para nada eso. Es un error total. Es un problema, y eso es parte de la renovación del partido que hemos estado trabajando. El problema es que el partido se equivocó en no entender cómo comunicarse con nuevas generaciones, en dónde estaba posicionado el Partido Colorado, en dónde está el vallismo, en qué es el vallismo. El otro día un periodista muy respetado de Uruguay decía de que estaba estudiado esto. Y Jorge Valle a mí me lo dijo un día, con otras palabras, porque estaba estudiado de que la población colorada, o blanca y colorada, esas generaciones, iban muriendo, la generación de mis abuelos iban falleciendo, y las nuevas generaciones y las juventudes iban yéndose al Frente Amplio. Que la curva estaba estudiada y medida y que se cruzaba en un momento, y que en ese momento todo el mundo sabía que iba a ganar el Frente Amplio. Por algo la reforma del 98, donde se instaura el balotaje, era algo que estaba estudiado, se sabía que había un cambio biológico, un cambio generacional, y ahí sí, bueno, algo hizo el Partido Colorado, también el Partido Nacional, pero algo hizo claramente el Partido Colorado, que había gobernado 100 años, para no enamorar a las nuevas generaciones. Se les fue muriendo toda una generación de colorados, que son los abuelos de todos nosotros, y las nuevas generaciones se iban para el Frente Amplio porque logró enamorar con la mística, logró enamorar con un sinfín de cosas más. Obviamente una vez que entra el gobierno, después ahí pierde la virginidad.
ya no son los puros. Y esa curva está medida, ya los jóvenes no se van automáticamente al Frente Amplio, sino que se dieron cuenta de que ya son un partido tradicional también. Ya no enamoran como antes. Nosotros, en el Partido Colorado, algo hicimos mal que no logramos comunicar a las nuevas generaciones esto. Y pasa por ahí, pasa por el vallismo. Vuelvo a tu pregunta inicial. Solo en el Partido Colorado está el vallismo. Porque el vallismo es principalmente liberal y libertad. Toda la concepción vallista, que nace con Valle de Ordóñez, al menos esa rama filosófica del Partido Colorado, entiende que la felicidad del ser humano gira en torno a que la persona desarrolle sus máximas cualidades en un marco de libertad para lograr la felicidad. Esa libertad se puede interpretar de varias maneras. Libertad de pensamiento. Yo pienso lo que quiero. A mí nadie me puede meter en la cabeza ninguna idea. Yo tengo que tener libertad de educación. Por eso, acceder libremente a todos los libros, todas las posiciones, todas las corrientes ideológicas y filosóficas para que el ser humano libremente saque sus propias conclusiones y actúe en un marco libre. Libertad física, libertad de circulación, libertad de reunión, todo es libertad. Y a veces uno dice, bueno, esto es teoría. No, en la práctica tuvimos que discutir el tema con la pandemia de la libertad. Y por eso los modelos políticos de los diferentes partidos políticos. ¿Por qué yo digo que el vallismo está solo en el Partido Colorado? Porque acá nosotros no defendemos regímenes como el de Cuba o el de Venezuela, donde ahí claramente no hay libertad. Entonces, ojito con decir dónde está el vallismo cuando alguien se quiera arrogar o robar la idea del vallismo y después me defiende políticas o países que no tienen régimen de libertad. ¿Cuánta de esa libertad muchas veces está condicionado por lo que ordena o instrumenta la conducta partidaria? Porque allí vamos a las decisiones que se toman en un partido sobre temas sensibles. Ocurrió ahora recientemente en el análisis del proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales Universitarios, donde el partido tenía como dos vertientes o dos miradas. ¿Se ejerce entonces la libertad en el Parlamento o hay una conducta política establecida? Llevo esto a un tema que es de plata, porque lo de la Caja de Profesionales termina siendo un tema de plata, cuántos deben pagar más o menos y todos tenemos que participar del salvataje, pero diputado, hay otros temas de muchísimo más sensibilidad, como el de la eutanasia, que también confrontó sectores, visiones y perfiles dentro del Partido Colorado. Si le parece de esto, ¿me responde luego de la pausa? Con mucho gusto. Con la presencia del diputado Juan Martín Jorge del Partido Colorado. Decía eso, diputado, o sea, ustedes ponen mucho acento en eso de la libertad. Sin embargo, muchas veces hay necesidad, en todo caso, de estar regimentados por un tema de conducta política. El Partido Colorado, creo que históricamente se nos enseñó de que éramos libres en todo sentido. Y incluso a la hora, y lo estoy viviendo en la experiencia legislativa, tenemos libertad hasta de votar también. Nadie nos indica que tengamos que votar o no, o seguir algún lineamiento. El principio es ese, no hay mandato imperativo. Desde Valle Ordóñez, que no hay mandato imperativo, y todos los diálogos que hemos tenido en reuniones de coordinación de bancada, Bordaberry es muy claro en decir de que respeta si alguien no coincide con algún tipo de voto en temas incluso sensibles. De hecho, sabemos que se viene un tema sensible como la eutanasia. Exacto. y ya estamos claros de que vamos a tener discrepancias porque son temas tan complejos que no son de política partidaria. Son transversales. Filosóficas de vida. Claro, exactamente. ¿Tiene su posición? Todavía no, increíblemente. Increíblemente todavía no. Tengo un conflicto. Me he sentado a estudiar a fondo derecho, a los fondos, a los principios, a los filosóficos del derecho, porque tenemos la vida y la libertad, los dos derechos en conflicto. Y por momentos estoy en contra, y a veces me pongo a pensar si yo estoy en una situación extrema, cómo actuaría. Y bueno, todavía estoy definiendo filosóficamente el tema. Bien, hay otros asuntos. Bueno, se acaba de votar en diputados la rendición de cuentas. Allí hubo una polémica muy fuerte entre el gobierno anterior y el actual, pero sobre todo fue llamativo la actitud que asumió el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. Luego se supo que hubo reuniones previas en la Torre Ejecutiva entre Perrone y el secretario de la Presidencia. ¿Cómo observaron el hecho político en sí, diputado? Yo con sorpresa y con enojo.
Enojo, y voy a ser claro por qué digo enojo. Porque me enoja que se aumenten presupuestos y topes de presupuestos para que el Estado se endeude cuando la gente lo paga con impuestos. Entonces, cuando a mí me piden aumentar el límite de endeudamiento del Estado, que lo pagamos todos con impuestos, y no hay justificación o no hay razón de fondo, me genera enojo. Entonces, primer sentimiento que tengo que contestar. El segundo con sorpresa. La coalición funcionó muy bien en el periodo pasado, en el acuerdo país, pero no hay un acuerdo de ser oposición. No hay una coalición republicana de oposición. Somos oposición todos, cada uno en su partido. Pero no deja de sorprender de que si somos oposición se vote un presupuesto, un aumento de deuda sin fundamentos. Y sale a la luz en la prensa de que hubo una reunión semanas atrás entre el señor Perrone y el señor Sánchez en Torre Ejecutiva hace como 2-3 semanas atrás. Entonces, sorpresa no tanto. Nosotros cuando estábamos estudiando el presupuesto, la rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas extraña, porque en vez de rendir las cuentas del gobierno anterior, que siempre fue históricamente artículo único, ahora venía la rendición de cuentas con artículos de naturaleza presupuestal, que el presupuesto viene más adelante. Explico, en la Constitución dice que todos los años hay que rendir cuentas de lo que se gastó el año pasado, y cuando comienza un gobierno, el primer año se hace un presupuesto grande que es el quinquenal y después se va todos los años ajustando. Ese presupuesto quinquenal lo vamos a tratar en unos meses, tal cual marca la Constitución. Ahí es cuando vamos a discutir cuánto quiere gastar el Estado y a cómo repartimos los recursos en los diferentes rubros. Eso es en respuesta, por ejemplo, porque también, ya que mencionabas lo del enojo, Perrone también exhibe cierto enojo cuando dice cómo le van a responder a aquellas personas que vayan a levantar medicamentos en ACE o que tengan que gestionar medicamentos de alto precio con esta actitud que asumen en la votación de este aumento de gasto que tenía que ver directamente con esos objetivos. Bueno, el señor Perrone no conoce la ley, claramente no conoce la ley. Es un argumento político de poca altura, porque no conoce el artículo 52 de la ley 17.930, que dice que el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento de inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales en función del artículo 24 y 25 de la Constitución de la República. A mí me tocó hablar después de Perrone y dije claramente que que la gente se quedara tranquila, que el recurso legislativo para pagar los medicamentos está. O sea que eso no es ningún argumento válido, y menos para estar asustando a la gente o comprometiéndonos políticamente. Los medicamentos están cubiertos por la ley y están cubiertos por el TOCAF. Así que esa norma, en esa rendición de cuentas, es incorrecta. Por eso no la acompañamos. Y no tenemos temor a contestarle al señor Perrone, que se reúne con todo el derecho del mundo con el señor Sánchez. Vaya uno a saber, a acordar qué. Porque, como él mismo dijo, esto es política. Y nos acusó a los colorados de mucha cosa. Bueno, yo también meto en política. Bueno, yo quiero saber entonces el señor Perrone qué acordó, qué negoció. ¿Qué fue a hablar a Torre Ejecutiva con Sánchez? Porque estos chicos todos nos conocemos. ¿Qué negoció algo en Canelones, tal vez? ¿Negoció algún cargo para gente de su entorno, de su acercamiento, de su grupo? ¿Tiene algún dato de eso? Rumores que se están corriendo y cada vez son más fuertes. Entonces nosotros vamos a estar muy de cerca siguiendo el tema a ver si estos rumores son ciertos, y el señor Perrone, lejos de estar votando con convencimiento, criticando al Partido Colorado, vamos a ver si con los días siguientes no hay ningún tipo de acuerdo político o algún intercambio de votar presupuestos en una rendición de cuentas cuestionando la integridad o la ética del Partido Colorado. ¿Cuánto de esos rumores puede hablarse ahora públicamente por su parte? Son rumores y nosotros vamos a seguir bien de cerca si esos rumores son ciertos. A ver si en la Intendencia de Canelones van a haber designaciones cercanas a él. Entonces, vamos a estar muy de cerca siguiendo el tema. ¿Personas cercanas de su familia, de su entorno? O de su agrupación, o vaya uno a saber. Por ahora, así como nos enteramos tardíamente de la reunión que sale en prensa en Torre Ejecutiva, también nos vamos enterando de otras cosas. Queremos ver entonces si el señor Perrone negoció algo a cambio del voto por la
por endeudamiento, el endeudamiento a la gente que va a pagar con sus impuestos. Esto, en principio, puede aparecer como un hecho aislado. Entendió que tenía la libertad de votar a favor del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, o tal vez a ustedes les queda margen para la duda de que sea algo más sostenido en el tiempo, que Cabildo Abierto ya vaya a votar en reuniones sucesivas o en iniciativas sucesivas con el gobierno y no con la oposición. Cuando la ciudadanía en octubre, la mayoría le dio el apoyo a la coalición republicana, y por eso en diputados hay mayoría de la coalición republicana y no del gobierno, y cuando se vio el fraccionamiento de cómo estaba compuesto con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, con Identidad Soberana y el Partido Nacional, sabíamos que esto podía pasar y sabíamos que iba a pasar. Claramente sabíamos que alguien en algún momento iba a negociar. ¿Por qué no? Están en toda su libertad. Es más, el día de mañana nosotros mismos podemos negociar con el Frente Amplio si entendemos de que la medida es correcta, si entendemos que es necesario. Nosotros hemos dicho siempre, vamos a hacer una oposición seria, en el sentido de que lo que está mal no lo acompañamos, lo que está bien lo acompañamos. ¿Cómo reivindicando la libertad que usted mencionó. Por supuesto. Ahora, cuando nosotros tenemos buenos técnicos y el Partido Colorado sabe gobernar y tiene excelentes técnicos. Tenemos los informes, tenemos los documentos. Todo indica de que no había necesidad de votar cosas como, por ejemplo, lo del ferrocarril. 114 millones de dólares para el ferrocarril. Le votó el señor Perrone. Pero si el Tribunal de Cuentas dice que los rubros estaban, si ya se había pago parte de esa deuda, y encima es una cifra que todavía no es cierta porque está en negociación judicial, en un ámbito todavía de discusión, ¿para qué le votamos 114 millones de dólares? Entonces, a mí que me expliquen el dinero para qué lo quieren, porque lo pagamos todos con el IRPF, que a fin de mes cuando viene el sueldo, vemos que nos descuentan a todos el IRPF y el IAS, ese impuesto tan antiballista que puso el Frente Amplio. Con eso vamos a pagar todos estos millones y millones de pesos y de dólares que el señor Perrone le votó ahora al Frente Amplio sin fundamento. Uh-huh. En este clima de controversia es bastante difícil imaginar una coalición como partido para las futuras elecciones. Para las futuras elecciones no hay duda de que la coalición republicana se va a organizar y se va a armar. No tengan la menor duda de que todos los partidos que estamos en la oposición vamos a encontrar la mejor fórmula para presentar a la ciudadanía en la que viene una alternativa mejor. Con Cabildo Abierto. Por supuesto. Cabildo Abierto es también la gente que vota Cabildo Abierto, que estoy convencido de que no son afines a la política del Frente Amplio. Lo que sí va a ser una coalición diferente. El Partido Colorado no va a participar de una coalición republicana en las mismas condiciones de la vez pasada. A ver. Y bueno, el Partido Colorado ya ha dicho, con las experiencias de las intendencias, de que en estas reglas no participa más. Para empezar, vamos a ser sinceros. Queremos nosotros dirigir la coalición republicana. Ya la tuvo el timón de la coalición, la tuvo el Partido Nacional. Por supuesto que nosotros pretendemos tener el timón en la que viene. Pero eso se gana con votos. Por supuesto que sí. Tenemos 4 años por delante para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa. La alternativa va a ser una coalición republicana y la nuestra va a ser dirigida por el Partido Colorado. Hay dos situaciones ahí, diputado, que pueden generar distintas visiones sobre una futura coalición republicana como partido. Lo que pasó en Salto y lo que no pasó en La Valleja, en todo caso. Respecto a lo de Salto, ¿el Partido Colorado sigue teniendo una mirada crítica respecto a los primeros pasos que dio el intendente electo Albizu? Por supuesto que sí, la libertad de criticar la vamos a tener siempre. Y en Salto, aparte, somos gobierno. Nosotros ahora el Partido Colorado es gobierno en Salto de la mano de la coalición republicana. Y siempre vamos a tener que ser... ¿Pero es gobierno? ¿Han hablado? ¿Ya han determinado cómo se va a integrar un gabinete, por ejemplo? Desconozco las internas del departamento de Salto. Yo conozco más la interna de Montevideo por ser diputado de Montevideo. A eso le podríamos invitar al diputado de Salto que nos explique los detalles. Claro, la alusión es precisamente a eso, a que se dice, en Salto ganó la coalición republicana, pero después hay voces que dicen, no, en definitiva ganó la coalición republicana, pero necesitamos otros gestos del intendente electo. Bien, son cosas muy internas y particulares de cada departamento. Cada departamento tiene una realidad diferente. Tiene una realidad totalmente diferente. No podemos aplicar las reglas de un departamento a otro o con la cabeza de Montevideo cómo funcionan los demás departamentos. Desde acá a la distancia lo que digo es que está claro que la herramienta de la coalición republicana demostró ser efectiva
porque como usted bien decía, en el departamento que se usó ganó, el departamento que no se usó se perdió. La Valleja, el claro ejemplo, donde ampliamente el público coalición republicana es mayoría y se perdió la administración. Entonces ahí la gente es la que va a estar enojada reclamando de que nos pongamos de acuerdo para que haya una representación clara de las ideas de lo que se quiere. Volviendo a su pregunta, en Salto el gobierno colorado es gobierno, hay un público colorado, no nos olvidemos que hace unos años éramos nosotros, la intendencia con el señor Cuitiño, es un público muy grande, es un electorado muy grande, estamos presentes y ahí se tendrán que poner de acuerdo los líderes departamentales de cómo funcionar. Bien, en el cierre también una consideración especial a una instancia parlamentaria que ha generado mucha controversia, polémica y, si se quiere, también bastante inquietud. Y es cuando acude el fiscal Percivale, convocado para que explique lo que dijo en el streaming Agüeno respecto a... Ahora me quedé pensando si es Agüeno, si es el canal de streaming, pero el programa es El Hueso. Al Hueso de Jorge Valmeli. Volviendo a lo importante de esta comparecencia parlamentaria, ¿qué le llamó la atención de lo que dijo Percivale? Bueno, yo pertenezco a esa comisión, estuve. Lo primero que tengo que decir es cuál es la posición de Vamos Uruguay. Vamos Uruguay ve con mucha preocupación que las cuestiones políticas, directa o indirectamente, afecten la fiscalía. Porque afecta los fundamentos de la democracia. La separación de poderes, el profesionalismo, la garantía de confianza. Nosotros pretendemos que haya una fiscalía profesional, transparente, que genere confianza en la ciudadanía. Para eso también ya se ha discutido internamente, y es la posición de Vamos Uruguay, de proponer un cambio inmediato que sea una dirección tripartita, que haya 3 cabezas en fiscalía y una renovación real de gente. El triunvirato que planteaba Subía. El triunvirato que plantea Subía y que coincide con Subía en que es un maquillaje de fósiles. Esto nace mal. Esto nace muy mal. Porque tenemos que tener claro que en el 1700, con el siglo de las luces, cuando vienen los filósofos franceses, y cambian el sistema monárquico por la república y por la democracia, hay una cosa básica y fundamental que es la separación de poderes, que Uruguay la sigue, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Del momento que la reforma del código quita del poder judicial la dirección de los procedimientos, se le da a la fiscalía y la fiscalía depende del poder ejecutivo, Subía cuando renuncia, quejándose de esta desviación. Es lo que Salles, a su vez, mi compañero de banco, Salles en el Parlamento, habla del golpe de Estado técnico. Yo coincido con ellos, cada uno con su estilo lo dirá, pero yo coincido que esto nació mal. Ahora, cambiar este sistema va a costar mucho tiempo, porque nos tenemos que poner muchos de acuerdo, venir con otra propuesta, un código nuevo, una reforma nueva, no se cambia de un momento a otro. ¿Qué es lo que podemos hacer en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato lo que podemos hacer es poner 3 cabezas en lugar de una y renovar a la gente, porque está claro de que la fiscalía no goza de la confianza, está claro que está politizada y nosotros no queremos ni politizar la justicia ni judicializar la política. Esa es nuestra posición clara. El compromiso de Vamos Uruguay, estoy en condiciones de decirlo, es, si el gobierno quiere, estamos dispuestos a acompañar un cambio en este sentido. En cuanto a la visita de Percivale, la verdad que me pareció preocupante, porque ante una pregunta que yo le hice, él contesta, fue muy rica toda lo que se dijo, pero él en un momento dice que estamos frente a un deterioro institucional, sin duda que estamos frente a un deterioro institucional. Hace 4 años que no tenemos un fiscal de corte. ¿A usted le parece que una fiscalía que tiene nada más ni nada menos que la persecución penal de un país está a cargo de un subrogante que además está encargada de una fiscalía de narcotráfico? ¿Esto no es un deterioro institucional? Sí, hemos reclamado en distintas oportunidades presupuestos para actuar. El fiscal me lo está confirmando ante mi pregunta. Estamos ante un deterioro institucional. Por lo tanto, acá estamos para los colorados, los vallistas, dando una solución y dando gestión y dando compromisos y dando soluciones. Bien, muchas gracias, diputado, por estos minutos. Vamos a seguir profundizando en otros temas que vendrán, seguramente en esta legislatura, pero en principio también quedar a lo que surja de esto. ¿Cuál es el curso que se sigue? Porque después también está eso, ¿no? Fue el fiscal, compareció, dijo lo que dijo, le respondió a usted esa pregunta y la gente dice, ¿y ahora qué? Yo tengo un defecto y es que a veces cometo sincericidios y lo voy a decir. La verdad que me pareció una visita, ¿cómo decirlo?
de manera educada. Cortés. De manera cortés. Salles dijo algo parecido. Gritó en la pulpería y cayó en la comisaría. Sobrevoló en el aire un sinfín de cosas graves. Pero a la hora que le preguntamos concretamente qué es lo que estaba pasando, no lo dijo. Entonces perdió la oportunidad. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.